Bueno, vamos a comenzar otra guía, que es el tema de metabolismo. Seguimos con célula, pero ya nos vamos a meter en otro tema que es metabolismo. ¿Alguna duda si antes de pasar, digamos, a este nuevo tema, que es medio complejo, si no lo han visto nunca, igualmente vamos a tomarlo con paciencia para que no les sea tan complicado? Pero antes de verlo, si tienen alguna duda de permeabilidad, de célula, de todo lo que estuvimos viendo, me lo pueden hacer ahora, no hay problema. O durante las videollamadas también, no hay problema que interrumpamos y hagamos alguna explicación de otra cosa, eso también. Fíjense. En mi caso yo no tengo dudas. Bueno, por ahí Yo tengo una duda en sí, el punto 4 de permeabilidad, pero no me acuerdo cómo era la pregunta. a ver, creo que la tengo acá. Lo tengo acá por las... Acá está. Es de la pregunta anterior. ¿Esta me decís? ¿Cuál de las dos opciones? Claro, esa. Ajá. A ver, leo la anterior, la 3. ¿Qué es la difusión? ¿Qué significa a favor de un gradiente y en contra de un gradiente? Esa está claro. La 3 está Sí. clara. Bueno, ¿cuál de las dos opciones de la pregunta anterior se relaciona con la difusión? O sea, la última pregunta, que sería ¿qué significa a favor de un gradiente y en contra de un gradiente? ¿Cuál sería de las dos difusión? ¿Cuál entraría dentro de difusión? O sea, si vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿la difusión es a favor del gradiente o en contra? ¿Qué dirías? Eso está preguntando. No sé, a favor. A favor, porque en contra de un gradiente no es difusión. No existe la difusión en contra de un gradiente. La difusión buenísimo. solamente es a favor del gradiente, o sea, de más concentrado, de un lugar de más concentrado a menos concentrado, nada más. Que está la difusión simple dentro de eso y la ósmosis. Pero en contra de un gradiente, no se llama difusión, solamente es transporte activo, nada más. Buenísimo. Eso sería lo que está preguntando, digamos, ¿cuál de las dos opciones, a favor y en contra, cuál decís vos o se relaciona con la difusión? Ahí está. Buenísimo. No, esa era nomás la duda que tenía. Perfecto. Bueno, si van surgiendo otras dudas, me las van preguntando, no hay problema. Bueno. No es que hay que ver solamente el tema del día, ¿no? Se puede ir. Hola, profe. ¿Cómo estás, Antonella? ¿Bien? ¿Bien y usted? Bien, todo bien. Estábamos viendo algunas dudas de permeabilidad, que me hicieron una preguntita. No sé si vos tenés alguna duda. Igual, como les decía a las chicas, puede ir surgiendo a medida que vamos viendo los temas, porque seguimos con célula, está todo relacionado. Entonces, si por ahí se les despierta alguna duda en este tema o en el próximo, de lo anterior, me lo pueden seguir preguntando, porque está todo, o sea, permeabilidad, metabolismo, célula, eso lo vamos a ver hasta el final de los temas, porque está todo, contiene todo. Así que si van teniendo dudas a lo largo del trayecto, me van preguntando. Pero vamos a pasar este tema. Bueno, ahora si no tienen dudas, pasamos directamente a metabolismo, que si bien es un tema complicadito, lo que vemos nosotros es, dentro de lo complicado, es lo más fácil, y bueno, y lo vamos a hacer lo vamos a ir viendo con paciencia, así si tienen dudas o algo me van diciendo, me interrumpen, y bueno, y lo vamos viendo tranquilamente. Bueno, metabolismo entonces. Metabolismo, así se define, ¿no? Son las reacciones químicas que ocurren en un organismo vivo. ¿Sí? O sea, si yo lo relaciono con química,
voy a decir que son transformaciones químicas, son fenómenos químicos, o sea, son todas las reacciones químicas. Y metabolismo sería todas, el conjunto. Son millones y millones y millones de reacciones. Y algunas son rapidísimas, gracias a otras moléculas que vamos a ver, o sea, a unas y a varias, en realidad, moléculas que ayudan, digamos, a que las reacciones estas ocurran rápido, porque si vos agarras estas reacciones que ocurren en la célula, las pones en el laboratorio, tal vez no ocurran tan rápido. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de cosas, de fenómenos también, que ayudan a que esas reacciones químicas se lleven a cabo rápido. Entonces, por eso tal vez en el laboratorio se hace más complicado que esas reacciones químicas sucedan. Bueno, porque en la célula está todo hecho para que esas reacciones se lleven a cabo rápido. ¿Y para qué para qué hay reacciones químicas en nuestras células? Porque esas reacciones químicas lo que hacen es que nosotros podamos llevar a cabo todas nuestras actividades, ya sea dentro de lo que hace la célula sola, o una función del tejido, o una función que tenga el órgano, o una función que tenga todo el sistema de órganos, y al final todo el conjunto haga el individuo, ¿no? Entonces todo lo que nosotros necesitamos para la vida, para vivir, por mínimo que sea, ¿no? Es metabolismo, o sea, lo produce el metabolismo. O sea que es recontra importante, ¿no? Y bueno, ¿y quién alimenta exacto? Es lo que decíamos en química también. Y lo ven en física y también, ¿no? Para hacer una actividad, para que nosotros vivamos, es una actividad, es un trabajo que realiza nuestro cuerpo, y bueno, ¿qué necesitamos? Energía, ¿no? Y esa energía, ¿de dónde? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y bueno, si somos autótrofos, en realidad la primera cadena, si vos le decís de lo que vamos a ver en ecología después, si vos hablás de la cadena alimentaria, y bueno, los primeros seres que aprovechan la energía del sol, o sea, la transforman esa energía solar, son los autótrofos, fotosintéticos, ¿no? Que hacen esa conversión de energía solar, de esa que acá menciona el 1% en la guía, ¿no? La energía solar que llega a la Tierra se transforma. Bueno, gracias a esas plantas, gracias a esas algas, gracias a las cianobacterias, ¿no? Al fitoplancton, todo, que hace que cambie la energía solar en energía química. Porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Nosotros de dónde sacamos la energía? Bueno, de esas plantas, si comemos una lechuga, comemos, qué sé yo, selga, tomate, una naranja, esa energía, ¿no es cierto?, es de un productor, de un organismo fotosintético, que directamente la energía la convirtió de energía solar en energía química, ¿no? Y si comemos una carne, un asadito, ¿de dónde viene la energía? Y bueno, la energía estará contenida en esos enlaces de proteína, hidratos de carbono, las grasas, que tienen la energía, que ese animalito habrá comido una planta o otro animal, porque puede ser que comamos un animal que se comió otro animal, un consumidor secundario, ¿no? Es medio raro porque los seres humanos tratamos de comer, alimentarnos de seres que coman vegetales, porque es más rico el sabor, pero miren, estamos con el tema de los chinos que comen cualquier cosa, hasta perros, gatos, o sea, el ser humano puede consumir también otros animales, y bueno, puede ser un consumidor secundario que consuma esa energía que comió otro animalito y así sucesivamente. Pero nosotros, digo, sí necesitamos compuestos, moléculas orgánicas para aprovechar esa energía. Las plantas la van a sacar del sol directamente. Entonces, eso es metabolismo, o sea, es reacciones químicas que utilizan, obviamente, esa energía, o la aprovechan, o la liberan, no la liberan, sino que, para que no nos confundamos, la vamos a sacar de esas reacciones químicas para almacenarla y para poder hacer todos nuestros procesos vitales.
Entonces, para eso es el metabolismo. Siempre pregúntense ustedes cuando estudian en biología, ¿para qué es esto? O sea, vean el título, lean el título y digan ¿para qué? Porque si no empiezan a estudiar una cosa que no saben ni para qué es, ni dónde, ni qué significa. Ustedes siempre pregúntense, ¿y por qué? ¿Por qué hay permeabilidad? ¿Por qué hay una célula? ¿Por qué es metabolismo? ¿Por qué es eso? Bien, entonces, antes de ver esto de las enzimas, que bueno, ahí ya les dije, hay unas moléculas que son primordiales para que, o sea, el metabolismo no funciona solo, funciona en un conjunto de lugares, de situaciones, de tiempos y de moléculas que están implicadas. Bueno, unas son las enzimas, que son proteínas. Lo bueno es que las enzimas son todas proteínas, no hay que estudiar que una enzima es una cosa, otra no. Son todas proteínas, recuerden. Que lo que hacen las enzimas es acelerar la velocidad de la reacción, son catalizadoras, así se llaman las moléculas que aceleran las reacciones. Bien, y dentro del metabolismo tenemos dos recursos, o sea, dos partes del metabolismo, ¿no? Uno es el catabolismo, o vías catabólicas, como bien dice acá, ¿no? Que muchos le dicen vía de descomposición. Porque lo que pasa es eso, las moléculas se descomponen, se van a romper en otras más chiquitas, ¿no es cierto? Si vos tenés una proteína y tenés un proceso, una vía metabólica implicada, se van a liberar ¿qué cosa? Los aminoácidos, los eslabones. Ponele, si vos tenés un azúcar, que es un polisacárido, que se van a liberar, monosacáridos. O sea, por ejemplo, si vos tenés una vía catabólica en la cual está implicada la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no es cierto? La lactosa. Bueno, la lactosa está formada es un disacárido, está formada por glucosa y galactosa. Entonces se van a romper. Vas a tener por un lado glucosa y por el otro lado la galactosa. Entonces eso es lo que ocurre en las vías metabólicas. Y de ahí se van a romper se pueden romper en partículas mucho más pequeñas. Y cuando vos rompes, cuando nuestra célula rompe o descompone, hablando mucho mejor más científicamente, ¿no? Descompone una molécula orgánica, ¿qué pasa con la energía esa? Se libera. Justo estamos viendo enlaces, ¿no? En química. Entonces estamos viendo que esos enlaces, aparte de que, por ejemplo, hay uniones, atracciones por la electronegatividad o atracciones por compartirse electrones o por ceder y aceptar, etc. Hay una energía ahí. Bueno, esa energía es la que se va a liberar en las vías catabólicas. Y en las vías catabólicas, esa energía no se desaprovecha, digamos, no se libera así al medio ambiente. ¿Para qué se hace esa vía metabólica en la célula? Para aprovechar esa energía. O sea, es tan inteligente la célula que lo que hace es que esa energía la almacene. Es como que la deja liberar, pero la agarra. No la deja que se vaya. La toma esa energía, ¿no? Y la almacena. Muy bien. Un ejemplo que nosotros vamos a ver de la vía catabólica es la respiración celular. ¿Sí? Es una de las. Que la respiración celular en realidad está dentro de un proceso que se llama oxidación de la glucosa. Bueno, eso es una vía catabólica, ¿no? En donde vamos a ver que el azúcar, la glucosa, ¿sí? Como monosacárido, y también puede venir de otros combustibles. Por ejemplo, dice combustibles son todas esas sustancias, nosotros combustibles biológicos, orgánicos, no le decimos, no es el petróleo, sino que para nosotros serían los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, también nosotros podemos oxidarlas, ¿sí? Y que es lo que queremos todos, ¿no? Oxidar las grasas para adelgazar, ¿no? Entonces también podemos oxidar. Pero bueno, la molécula primordial de la cual empieza la oxidación de la glucosa es la glucosa misma. Entonces,
¿qué vamos a tratar de eliminar con la glucosa? Y se va a oxidar la glucosa, o sea que va a reaccionar con el oxígeno. ¿Y ese oxígeno de dónde viene? El oxígeno para oxidar la glucosa. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde viene? Y el que respiramos. Ah, exactamente, del aire que respiramos. Muy bien, del aire que respiramos. Por eso, entonces ahí está el porqué de que respiramos. ¿Sí? Si ven, la oxidación también nos provoca un envejecimiento celular, pero es inevitable, ¿no? El envejecimiento, dice, bueno, hay varias teorías del envejecimiento, que nos lleva a las personas, ¿no es cierto?, a envejecer. Una es la de la oxidación de la glucosa, ¿no?, que nos oxida ese oxígeno, pero bueno, obviamente lo necesitamos. Después hay más, ya las vamos a ir viendo en genética, en ADN y todo eso. Entonces, se oxida, reacciona con oxígeno. ¿Y qué es lo que libera? Lo que nosotros expiramos o liberamos, ¿sí? En la respiración. ¿Qué liberamos? ¿Qué exhalamos? Dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que se va a producir agua, ¿sí? El agua, que también viene en la respiración, también liberamos vapor de agua, y por eso toda la historia del barbijo, y de la saliva, bueno, también está el agua, y también esa agua también se libera por evaporación en la piel, y bueno, en la orina, en la materia fecal, bueno, materia prima, no materia prima, sino producto, sería el agua, y ¿qué otra cosa? La energía. Por eso oxidamos la glucosa. Y la otra es la vía anabólica. La otra parte del metabolismo son las vías anabólicas, que también se les pueden decir biosintética. ¿Se acuerdan de síntesis? ¿Qué significaba síntesis? Hacer. No, en biología no significa resumir, significa hacer, formar. Entonces, anabólica es eso, es formar moléculas de más simples a más complejas. Pero eso tiene un costo, ¿sí? Es como el transporte activo, ¿sí? Que tenía un costo. Bueno, este también tiene un costo, ¿por qué? Porque vos para unir moléculas, para hacer más grandes, necesitas energía, ¿sí? Las plantas, bueno, las plantas las sacarán esa energía del sol, buenísimo, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿de dónde sacamos la energía? Del catabolismo, ¿sí? Del mismo catabolismo que nosotros producimos, o del mismo consumo, ¿sí? Bueno, que viene de ahí, que viene del catabolismo. Si consumimos materia orgánica, obviamente que tiene que haber un catabolismo para sacar esa energía. O sea, que viene del catabolismo siempre. No puede venir de otro lado. Viene del catabolismo. Entonces, elabora moléculas complejas a partir de otras más simples. Si nosotros tenemos que hacer un fosfolípido, y bueno, va a venir de moléculas simples, como por ejemplo un ácido graso, o el glicerol, el fosfato, de otras más simples. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Con diferencias? Entonces, ese es el porqué del metabolismo, y qué dos tipos grandes de metabolismos hay. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Sí. Bueno. Ejemplo. Síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. Bien. Es el ejemplo, perdón, no es un título, me equivoqué. Es el ejemplo del catabolismo. Bien, las leyes de la transformación de la energía. ¿Sí? Esto es un poquito de física. ¿Por qué? Porque hay que entender que nuestras células también se rigen por la física, ¿sí? Entonces, y por las leyes de la física. Entonces, bueno, para entender un poquito cómo actúa la energía, vemos estas dos leyes. La primera ley de la termodinámica, ¿sí? Es que la energía puede transferirse y transformarse, pero no puede ser creada o destruida. Entonces ahí
recordamos que la energía nosotros no podemos ni producirla así de la nada, ni nada. O sea, la energía viene del sol, ¿sí? A través de los productores se pasa a las plantas, o sea, las plantas, perdón, que son las productoras, pasan la energía a las moléculas orgánicas y de ahí nosotros las aprovechamos. Y luego se va perdiendo como calor, pero se va transformando, no va a ser creada ni destruida nunca. Y la segunda ley de la termodinámica, que dice que en toda transformación energética, siempre una parte se pierde como calor, ¿sí? También puede decirse que en toda transformación energética, siempre la energía potencial final es menor que la inicial. O sea que hay una pérdida de calor, ¿sí? Esto es como para, ustedes lo van a ver bien obviamente en física, no es que me voy a poner a hacer física acá. Pero es como para que vean que también nuestro cuerpo y todos los seres vivos estamos regidos por la ley de la termodinámica. En los seres vivos se cumplen dos transformaciones energéticas fundamentales. Bueno, esas son las dos que vamos a ver nosotros, ¿sí? Que es la oxidación celular, como yo les comentaba, que es un ejemplo de catabolismo, que es corrientemente conocida, como yo les comentaba, con la respiración celular, pero en realidad la respiración celular está dentro de la oxidación celular. Ya vamos a ver por qué. Es como que la respiración celular es la primera parte, una segunda parte de la oxidación. En realidad la oxidación empieza con la glucólisis. Que nunca se dice glucólisis, directamente se dice respiración celular, pero en realidad nosotros tenemos que conocer eso. Tenemos que saber que no toda la oxidación celular o la oxidación de la glucosa es todo respiración celular. Y la fotosíntesis, que es un ejemplo de anabolismo, ¿no? Bueno, también acá como menciona el texto, la respiración celular, la oxidación de la célula, es un proceso exergónico. ¿Qué significa eso? Que tiene reacciones exergónicas, o sea, que liberan energía. ¿Sí? Bueno, es lo mismo que estamos hablando, porque está dentro del catabolismo. Entonces, en las reacciones catabólicas se liberan energía. Entonces, también le podemos decir que es un proceso exergónico. Mientras que la fotosíntesis es un proceso endergónico, ¿no? Porque la energía se incorpora en nuestras células. Por eso es muy sinónimo y corresponden a los procesos de catabolismo, siempre son exergónicas, y anabolismo son endergónicas. Siempre estas transformaciones están relacionadas. Siempre vos, para la célula, digamos, para que tengas una fase catabólica, siempre necesitas una anabólica y viceversa. Porque como comentamos, la energía no se crea ni se destruye. Entonces vos, para hacer una parte anabólica, necesitas una catabólica. ¿Sí? Porque la energía, como bien dice acá, se transforma. Entonces también hay una parte química acá de todo este asunto, que hay que recordar, porque por ahí no vimos todo, o verla un poquito por lo menos, porque tal vez no vimos todo en química todavía, pero por las dudas que no sepan, esto lo vamos a ver nosotros, las reacciones de óxido-reducción se llaman, pero bueno, ahora vemos así muy básico, como para que, si no lo saben, cómo es la oxidación y la reducción, no estén perdidos. Bien, la oxidación es siempre la pérdida de electrones. O sea, nosotros hablamos de la oxidación recién, la oxidación de la glucosa, que es un proceso catabólico, donde se rompen las moléculas. Pero tiene que haber una molécula, sí, que se reduzca también. O sea, van en conjunto. Si la glucosa estamos diciendo que se oxida,
en la oxidación de la glucosa o en la oxidación celular, quiere decir que la glucosa está perdiendo electrones. ¿Sí? Está perdiendo electrones. ¿Cuáles son los electrones? En realidad los de los hidrógenos. ¿Vieron que la glucosa pasa a ser, la glucosa es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6? Bueno, acá está. ¿Sí? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Lo que está haciendo es perdiendo electrones. Y eso qué nos quiere decir, que está perdiendo hidrógenos. ¿Se acuerdan que cada hidrógeno tenía un electrón y un protón? Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Desaparece ese hidrógeno así por arte de magia? No, nada puede desaparecer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Y ese hidrógeno lo que va a hacer es unirse al oxígeno y producir agua. Y el carbono, ¿sí? Junto con el oxígeno que queda, va a pasar a dióxido de carbono. Y en ese proceso se libera energía. Eso es lo que pasa en la oxidación de la glucosa. Entonces, dijimos, la glucosa se oxida, pierde, pero hay una molécula que lo que va a hacer es que se reduzca, ¿no? Que sería, en este caso, el oxígeno. Pero vamos a ver que en todo este proceso es mucho más complejo, no es tan así. Listo, la glucosa se oxida, pierde el hidrógeno, se va, y el oxígeno se reduce, gana electrones, y porque pasa dióxido de carbono y papá. No, es más complejo, es más largo, ¿sí? Y ocurre en toda esta reacción química ocurre en distintos lugares en la célula, y es un proceso más largo. Entonces, vamos a ver cómo se produce, pero tenemos que ver la reacción base. Bueno, la reacción base es de una molécula de glucosa más 6 moléculas, o sea, por una de glucosa, reacciona con 6 moléculas de oxígeno, se producen 6 de dióxido de carbono, 6 de agua y ATP. ATP es la molécula de almacenamiento de energía. ¿Se acuerdan que la vimos en molécula orgánica? El adenosin trifosfato. Profe, Sí. la fórmula al revés sería la fotosíntesis, ¿o no? Exacto. La fotosíntesis. Sí. Es al revés. Lo que hace la planta o la alga o la cianobacteria es el dióxido de carbono, que es lo que hace lo que ingresa, ¿no? Por los átomos, ya los vamos a ver, con el agua que absorbe de las raíces y la energía solar, eso lo incorpora y produce los azúcares y libera oxígeno. Por eso hay oxígeno en este planeta, porque la reacción es al revés, exactamente. Y la fotosíntesis es anabolismo. Entonces, para volver acá, siempre en las reacciones, ya sean catabólicas o anabólicas, hay una oxidación y una reducción. En la oxidación hay una molécula que pierde electrones y en la reducción hay alguien que gana, ¿no? Como nosotros sabemos que la oxidación celular, bueno, es la oxidación de la glucosa, ya sabemos quién es la que se oxida, quién es la glucosa. Y el que se reduce es el oxígeno, pero vamos a ver que es mucho más implicado y hay moléculas dentro de este proceso que se reducen. Pero para que ya vayan conociendo la reacción primordial de la oxidación de la glucosa. Y acá tenés, mira lo que decía Antonella, de la fotosíntesis. Y esa energía, ¿de dónde proviene? Del sol. Esa es la reacción. La tienen que conocer, ¿sí? La tienen que saber. Bueno, acá está otra vez. Otro cuadrito. Y la oxidación de un mol de glucosa, que un mol sería una cantidad, ya lo vamos a ver en química, es una cantidad patrón, ¿sí? De moléculas de glucosa, serían 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? En notación científica está. Serían 23 ceros después de la coma, en realidad, un número gigantesco de moléculas. Bueno, esa cantidad de moléculas liberan 686 kilocalorías.
Y para formar un mol de glucosa en la fotosíntesis necesitas incorporar 686 kilocalorías. Las 686 kilocalorías serían la energía que se produce en la oxidación de la glucosa de un mol, no de una molécula sola, sino que de una cantidad que se llama un mol, que es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Conocen ya la notación científica, ¿no? ¿Con el profe la vieron? Sí. Sí. Bueno, Sí. sí, bien. Si no, fíjense con los videos y los textos que les dio el profe. Igual con nosotros en química lo vamos a ver, porque vamos a trabajar mucho con notación. Bien. Otra molécula implicada, o una de las principales también moléculas implicadas en el metabolismo, es el ATP. Que nosotros lo vimos en molécula orgánica, dijimos que es un nucleótido que se puede llamar adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, como bien sale acá, es lo mismo. La cuestión acá, que tiene una molécula de riboso, a ver si hay un dibujito, acá está, bueno, más o menos. Esta sería el adenosín trifosfato de adenosina, que tiene una ribosa, que es un monosacárido, que es un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada, que es la adenina, por eso se llama adenosín o adenosina, trifosfato es adenina, y los 3 fosfatos. Que en este enlace, en estos enlaces, es donde va colocando la máxima energía. O sea, que acá en este nucleótido, lo que importa son los enlaces de fosfato, no tanto el azúcar ni la base nitrogenada, ¿sí? Sino más que nada estos enlaces, ¿no? Entonces, en una reacción exergónica se va a liberar esa energía. ¿Cómo se libera? Rompiéndose, obviamente, esos enlaces. Para endergónica, que sería absorber, para la molécula de ATP, sería volver a colocar ese otro fosfato, ¿sí? O sea, el ATP, ¿cómo absorbe la energía? En los enlaces de fosfato. Como para que tengan una visión, ¿no? Mucho más profunda del ATP, ¿no? Que no lo conozcan así nomás, sino que lo conozcan bien, ¿no? ¿De dónde? Son los enlaces covalentes, ya que conocen ahora los enlaces covalentes, de fósforo, que bueno, se pueden romper con facilidad y liberar una cantidad de energía adecuada que pone en marcha reacciones importantes de la célula. O sea, es importantísimo, ¿no? Cuando un grupo fosfato se separa por hidrólisis, ahí ya hay una palabrita importante, por hidrólisis, la molécula de ATP se va a convertir, y lo vamos a ver en las vías metabólicas, en ADP. ¿Por qué? Y porque en vez de tener 3 fósforos, va a pasar a tener 2. Entonces es difosfato de adenosina. Y vamos a ver que se libera un fosfato inorgánico. Tampoco desaparece el fosfato, sino que se va a liberar, ¿no? Que eso puede pasar a formar parte, vamos a ver que puede formar parte ese fosfato de la molécula, la cual se está oxidando o se reduce, forma parte, o se puede liberar. El grupo fosfato se separa por hidrólisis. Lisis quiere decir romper. Hidro es agua. Entonces, para romper esta molécula de fósforo, ¿sí? Yo necesito incorporar moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, por eso siempre vamos a ver hidrólisis de ATP. Siempre van a ver ese título o esa frase, hidrólisis de ATP. Cuando ustedes tengan esa frase, hidrólisis de ATP, quiere decir que está pasando ATP a adenosín difosfato, difosfato inorgánico. ¿Qué quiere decir? Que la energía pasó a formar parte de la molécula, de la cual necesitó ATP para poder producirse. Entonces, importante esta molécula para lo que es todas las vías metabólicas. Va a estar tanto en la catabólica como en la anabólica.
Las enzimas, bueno, estas como que son las protagonistas también de lo que son las vías metabólicas. Las enzimas, que son proteínas, ¿sí? Es la clave, son llaves de las cuales las vías metabólicas se llevan a cabo, digamos, como para hablar metafóricamente, ¿no? Se forman, obviamente, por genes de ADN, o sea, información del ADN, ¿sí? Que pasa a través del ARN hacia el retículo endoplasmático, y el retículo endoplasmático forma proteínas, ¿sí? Que van al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi produce proteínas, ¿no? Son proteínas, las enzimas son proteínas globulares, de gran tamaño, que tienen funciones específicas. ¿Qué quiere decir específicas? Que una enzima no abre cualquier puerta, es como una llave. Acuérdense, es como una llave. Vos tenés una llave, no te abre todas las puertas del mundo. No, cada puerta supuestamente tendría que ser con una llave, ¿no? Pero la llave es específica para una puerta, o para un candado, lo que sea. Las enzimas es lo mismo. Por eso hay millones y millones de enzimas distintas. ¿Cuál sería la cerradura de la enzima? El sitio activo. El sitio activo es un lugar en donde encaja justamente el sustrato con la enzima y se lleva a cabo la reacción química mucho más rápido, ¿no? que si no la estuviera. Entonces, por eso es tan importante la enzima. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, son catalizadores biológicos. Catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química, ¿sí? Y otra cosa importante, bien dice acá el texto, participando en su mecanismo, pero sin sufrir un cambio químico permanente en el proceso. O sea, la enzima no le pasa nada en el trayecto. Está metida en la reacción, sí, pero no va a sufrir ningún cambio aparente. Es importante esto, porque después la enzima se va y vuelve a catalizar otra reacción. No forma parte del producto de la reacción. Eso es re importante. Me queda menos de un minuto, voy a cortar acá. A las 1:30, ¿sí? 6:30, si les parece, volvemos. ¿Sí? Descansen un poquito. No, profe. Y 6:30 volvemos, les doy el código otra vez para que volvamos a enganchar. ¿Sí? Seguimos con esta parte de metabólico. Bueno, profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Nos vemos en un segundo. Chao, Chao. Chao, profe, nos vemos.